cosas privadas. Sí le puede, que se hace, mire. Uy, vamos a ver si- Dar vivos esta mañana, le pido bendiciones por todos los corazones aquí presentes, guiados por buen camino, Señor, tócalos con tu mano santa, bendice esta hermosa iglesia y todos los pastores de esta congregación. Amén, gloria a Dios. Ok, entonces hoy hacemos el estudio número 6, ¿verdad? Amén. Está tomando nota, o sea que están alertas, despiertos y en la raya. Y la semana pasada hablamos de lo que fue gozo a través de la victoria de Jesús. Tocamos el tema de que en esta vida hay aflicción, puede haber dolor y sufrimiento, pero Jesús en el libro de San Juan capítulo 16 les dice a sus discípulos al versículo 33 que se animen porque Él había vencido el mundo. Y esto es algo poderoso que nos da un punto de referencia a cada uno de nosotros en el día quizás más feroz que usted encuentre en esta vida. Las buenas nuevas es que en Cristo Jesús somos victoriosos, ¿okay? Y quizás en la Biblia podemos ver que gente obviamente pasó por etapas difíciles, aún alguna gente, Esteban murió por la palabra de Dios, pero sabemos bien que la victoria no necesariamente está conectada a esta vida, la victoria está conectada a la eternidad, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que nos debe infundir mucho gozo y felicidad, especialmente en este tiempo, en estos últimos tiempos de tanto caos, dolor y sufrimiento. Si usted mira lo que está pasando alrededor, obviamente hay mucho sufrimiento en esta vida, pero la iglesia del Señor Jesús tiene esperanza en el medio del caos. Hoy vamos a tocar el número 6, estudio número 6, y vamos a considerar algo, quizás un tema que no usted haya pensado con respecto a lo que es el mensaje del gozo. Pero la Biblia nos enseña, el tema de lo que vamos a hablar hoy, nos enseña que sí está relacionado con el gozo. Entonces vamos a tocar el pensamiento de lo que es avivamiento. El estudio de hoy va a ser estudio número 6, gozo en avivamiento. O sea que vamos a hablar del tema de primeramente lo que es avivamiento. También vamos a considerar la realidad de lo que no es avivamiento. Y después vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña con respecto al avivamiento y qué produce avivamiento. Y es ahí donde vamos a entrar en nuestro texto de base. Vamos a leer Salmos 85. Voy a leer un versículo solo, Salmos 85, versículo 6. Esto es una oración que el salmista está entonando a Dios y él dice y presenta esta pregunta, versículo 6 de Salmos 85, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. O sea que esta es la oración de un hombre
está hablando a su Dios, a Dios, y está, amén, preguntándole prácticamente si no le va a dar vida, no le va a volver vida, y está nada más hablando individualmente, está hablando corporativamente, está hablando de la nación de Israel, el pueblo de Dios, en el anhelo que ellos tenían una vez más que Dios, amén, en su misericordia regrese a una comunión con ellos, y en esa comunión y en esa, amén, dada de vida por parte de Dios, obviamente Él confiesa algo que es algo que estamos tocando en esta serie, y eso es la realidad del gozo. Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es la gran necesidad de avivamiento. Si hay algo que necesitamos hoy en día como iglesia, es la revelación de lo que es avivamiento. Y cuando hablo de avivamiento quiero establecer unas cosas bien prácticas. Me imagino, espero que la mayoría de nosotros lo sepamos, pero quiero igual aclararlas. Que cuando hablamos de avivamiento no estoy hablando solamente de un evento. Aunque nosotros como compañerismo entendemos que nosotros decimos vamos a tener un avivamiento, ¿verdad? Vamos a tener un avivamiento. ¿Y qué es lo que significa eso para nosotros como compañerismo? Es cuando un pastor, un evangelista viene, por lo general es un evangelista, y predica una serie de eventos, de sermones, y ora por los enfermos. Dios nos visita con señales, prodigios, maravillas, palabras de profecía, y eso es muy sano. Y eso es muy saludable para nosotros. Obviamente, si usted es parte de nuestra iglesia, por un tiempo ya, usted entiende que en nuestra iglesia tenemos avivamiento, y cuando viene un avivamiento, o cuando traemos un evangelista que haga avivamiento, por lo general nuestra iglesia lo hace de domingos en la mañana hasta el jueves en la noche, y son diferentes servicios donde Dios ministra, nos visita, nos da palabras, y sana enfermos, y eso es maravilloso, ¿verdad? Todos nosotros podemos testificar que en nuestro correr de nuestro servicio a Dios, yo en lo particular he vivido avivamientos donde he estado en esos eventos y han cambiado mi vida. He recibido una profecía donde me ha ayudado tremendamente, y eso es parte de lo que la iglesia hace, y eso es muy sano. Nuestra iglesia hija, el pastor Roberto Rojo, está teniendo ahora un avivamiento con un evangelista, el evangelista Juan de Dios, de nuestro compañerismo. Allá me mandó un mensaje que estaban teniendo un buen tiempo. Dios está tocando en la iglesia, está salvando gente, y eso es muy sano. Ahora, eso es lo que nosotros llamamos en nuestro compañerismo un avivamiento. Pero avivamiento, la palabra avivamiento y la revelación de avivamiento en las escrituras va mucho más que un número de eventos, ¿ok? Avivamiento es mucho más que venir a un servicio, tener un servicio, escuchar un sermón y regresar a casa. Cuando la Biblia nos enseña el pensamiento de avivamiento, avivamiento es algo sobrenatural, es Dios respirando, sea sobre un individuo, sea sobre una iglesia, sea sobre una nación, o sea a través del mundo entero, donde Dios, su presencia baja, y la gloria de Dios se empieza a manifestar sobre la humanidad. Y eso es algo sobrenatural. Estamos hablando de algo que solamente Dios puede hacer y puede producir, ¿ok? El peligro de esto es cuando mucha gente escucha la palabra avivamiento. No estoy hablando de pecadores, porque los pecadores no entienden nada del lenguaje cristiano, pero estoy hablando de la gente religiosa. Cuando gente escucha la palabra avivamiento, conectan, vamos a tener un evento, va a haber alabanzas. En el mundo religioso, muchas iglesias conectan la palabra del avivamiento con lo que es cantar en el espíritu. Algunas iglesias se descarrilan con el pensamiento de danzar ante la presencia de Dios, y estar ante Dios en emociones físicas, y llorar descontroladamente. Y yo no estoy removiendo la realidad que cuando Dios nos visita, obviamente uno sí puede llorar, puede ser tocado por Dios. Obviamente el fruto de eso, algunas de esas cosas lo vemos en la Biblia, vamos a hablar de eso. Pero avivamiento es mucho más que canciones y alabanzas, ¿ok? Quiero establecer eso. Avivamiento bíblico es un movimiento sobrenatural de Dios
que sí puede involucrar alabanzas y canciones, pero es mucho más que cánticos, ¿ok? Mucha gente dice, una canción está bonita, ay, avivamiento, Dios nos está ayudando. Eso necesariamente no quiere decir avivamiento. Avivamiento bíblico, en la Biblia nos enseña que cuando hay avivamiento, la presencia de Dios baja y el pecador torna a Dios. Eso es genuino avivamiento, eso es un avivamiento bíblico. Cuando hay genuino bíblico avivamiento, personas radicalmente son salvas. El pecador mira su condición, el pecador se expone a la santidad divina de Dios y el pecador se humilla ante Dios y torna a Dios. Ahora, en eso sí puede haber alabanzas, sí puede haber sermones, sí puede haber un movimiento, amén, divino especial en la iglesia, pero el avivamiento, amén, es mucho más que ruido humano, es algo divino. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Que es donde Dios baja y la presencia de Dios es tan real que ahora el pecador se salva. Mira su condición, soy pecador, Dios, y espero que usted haya sentido eso, donde usted está en un servicio y la presencia de Dios es tan real que usted no tiene que jalarlo de las greñas y las orejas para que se arrepienta y vaya al altar y busque a Dios. Usted reconoce, necesito a Dios. Eso es avivamiento. Avivamiento también involucra sanidad, donde la gloria de Dios, yo he estado en esos eventos. Es más, en el comienzo de mi vida cristiana, en 1986, yo aquí en Estados Unidos hay un movimiento que salió en los 60, 70, se llama Jesus People Movement, el movimiento de Jesús. Si usted sabe algo de ese movimiento, fue radical, es de ahí donde nuestro compañerismo nació. Pero sabemos bien que ese movimiento en Sudamérica llegó en los 80, o sea que empezó en los 60, 70 aquí en Estados Unidos, y alguna gente cree que empezó en San Francisco, y de ahí con los hippies, de ahí llegó aquí a Arizona, ahí es donde el compañerismo tomó fuerza, y en los 80s llegó a Australia y llegó a Europa y también llegó a Sudamérica. Yo me salvé de ese movimiento y literalmente, amén, yo fui parte de avivamientos y donde gente se salvaba a miles. Yo estuve en cruzadas de milagro de sanidad donde yo miro con mis ojos, vi a gente en sillas de ruedas caminar, yo vi a ciegos ver, yo vi a endemoniada, gente que estaba completamente endemoniada y ser libertada por el poder de Dios, cosas que el mundo lo ve en Hollywood, en las películas, donde gente endemoniada flota en el aire. Yo lo vi con mis ojos, nadie me los contó, yo lo vi, con 13 años de edad, yo vi, amén, el milagro sobrenatural. Fui a un avivamiento de 40 días, 40 noches, 25,000 personas en esos servicios. Fue algo sobrenatural. Y eso es algo que solamente Dios puede producir. Eso es algo divino. Hay un teólogo británico llamado J.I. Packer que dijo estas poderosas palabras con respecto al avivamiento. El avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora para atraerlos hacia sí, obrando desde lo dentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Es Dios acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensobrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. Es la presencia cercana de Dios, dando nuevo poder al Evangelio sobre el tema del pecado y la gracia. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance
o intercambio. O sea que aquí está este hombre diciendo, avivamiento es donde algo pasa tan grande, solamente divino, que es por parte de Dios, que abre al ser humano a ser sensitivo a Dios. Gente que antes estaba cerrada y no quería nada con Dios, de repente cuando hay un avivamiento real, genuino, algo sobrenatural toma lugar. Y esto es un principio bíblico, ¿verdad? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos lo que el avivamiento es, cómo se ve el avivamiento. Versículo 14 de Hechos 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y usted sabe que Pedro se para y predica un mensaje. Ahora, si usted es un estudiante de la Biblia, usted entiende que ese mensaje no fue wow, sobrenatural, donde Pedro usó palabras elocuentes. Pedro usó palabras sencillas, pero lo que hizo la diferencia fue que el Espíritu Santo descendió. Cuando dicen amén. Y cuando Dios desciende, lo sencillo ahora se convierte poderoso. Avivamiento no es generado por seres humanos, es generado originalmente por Dios. Ahora, Dios se mueve a través de seres humanos. La Biblia nos dice que nosotros somos vasijas, también que podemos ser llenas del Espíritu de Dios. Y sabemos bien cuál es el resultado, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para los hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es avivamiento. Avivamiento es un hombre, una mujer, donde se para, predica, el Espíritu Santo desciende y ahora, la Biblia dice, se compusieron el corazón, fueron cortados en el corazón. En otra palabra, las palabras no cayeron al piso, llegó al corazón. Y la Biblia nos dice que ahora ellos dijeron, ¿qué haremos? Eso es sobrenatural. ¿Qué haremos? Reconocieron, somos pecadores, ¿qué necesitamos ser? Pedro les dice, arrepiéntense y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Y sabemos bien que eso fue lo que pasó. Y la historia nos enseña que esto fue el comienzo de avivamiento. Y yo estoy estableciendo un patrón aquí, ¿ok? Para los que acaban de llegar, hoy es gozo, estudio número 6, gozo en avivamiento. Estamos haciendo una serie del gozo, el tema del gozo. Y la Biblia nos enseña que el gozo está conectado cuando hay genuino avivamiento, sea individual o sea a través de lo que es la iglesia o mundial. Vamos a hablar de eso. Ahora, cuando hablamos de lo que es avivamiento, sabemos bien que Hechos capítulo 2 es el fundamento. Ahí la iglesia primitiva. Ahí nace la iglesia primitiva. Dios bendice el día pentecostal la iglesia primitiva. Y Dios bendice con la unción del Espíritu Santo. La gente empieza a hablar en lenguas. Y la Biblia dice que miles de personas se salvaron. Cuando usted hace un estudio en la humanidad de diferentes avivamientos que tomaron lugar, hay muchos avivamientos que en la historia de la humanidad cambiaron a la generación de una manera increíble. Hay muchos de esos avivamientos, yo no voy a poder hablar de todos ellos, pero sí algunos tengo para que usted quizás se sepa o para que usted tome nota. Uno de esos avivamientos que marcó el curso del mundo entero, y es más, muchos teólogos nos dicen que este fue aparte del día Pentecostés, que de Hechos capítulo 2, el avivamiento que cambió el curso de la historia y literalmente abrió el camino para lo que somos hoy y para los últimos días de la venida de Cristo, pasó en 1730, desde 1730 a 1755. Y ese es el avivamiento que tomó lugar, la mayoría de ello fue en Gran Bretaña y fue el avivamiento que se conoce como el Gran Despertar.
En inglés se dice The Great Awakening, ¿ok? Usted muchas veces quizás va a escuchar esa frase y lo que es esa frase está conectado a un avivamiento que tomó lugar en Gran Bretaña y en las islas, cerca también en 1730, perdón. Y ahí es donde Dios, la presencia de Dios, empezó a descender. La historia nos dice que gente empezó a abrirse al Evangelio, empezó a ser salvos, y Dios de ese avivamiento levantó poderosos pastores y predicadores que se paraban como Pedro, y al ellos predicar, miles de personas se salvaron. Uno de ellos fue George Whitefield, otro muy conocido, John Wesley, y otro, Jonathan Edwards. Y eso fue el comienzo de lo que es el comienzo del gran despertar, donde ahora pastores empezaron a predicar, y la historia nos dice que gente se salvaba de una forma sobrenatural. El segundo avivamiento fue desde 1790 a 1840, y ese avivamiento se conoce como el segundo gran despertar. O sea que fue el primero en los 1700, después ya los 1800 fue el segundo gran despertar, y ahí es donde comenzó el movimiento que muchos de nosotros conocemos como los metodistas y los bautistas, ¿okay? Donde ahora Dios empezó a tocar un grupo de gente. Ese avivamiento empezó ahora a caer también en Estados Unidos, y empezó estos movimientos, los bautistas y metodistas, donde Dios empezó a salvar gente de forma sobrenatural, y Dios empezó a tocar. El tercer avivamiento fue el tercer gran despertar, de 1855 hasta 1930, que algunos de nosotros estábamos vivos en ese momento. Algunos, dale. Ok, casi, ¿verdad? Y ese avivamiento, la historia nos dice que ahí se levantaron buenos pastores, que hoy en día quizás usted escuche mucho de ellos. Uno de ellos fue D.L. Moody, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, George Mueller, William Booth. Estos pastores marcaron la historia. Muchos de ellos eran metodistas, pastores donde se paraban en sus ciudades, predicaban, y la historia nos dice, amén, que miles de personas se salvaron. Hubo otro avivamiento también en Estados Unidos que cambió la historia mucho de la nación de Estados Unidos, y ese fue un avivamiento en 1857 a 1860, y eso fue por un hombre llamado Jeremías Lanford, que él estuvo en Nueva York. Y la historia, si usted estudia la historia de avivamiento, esto lo va a ayudar mucho. Este hombre se reunió en un galpón, en un cuartito, y vivía en Nueva York, y él empezó a orar con sus amigos por avivamiento. Y la historia nos dice que él se reunió en un galpón, vino con su amigo. Al siguiente día otros amigos se reunieron. A la semana unos 30 se sumaron a ello, y la historia nos dice que en menos de un mes o dos un avivamiento cayó en la ciudad de Nueva York tan poderoso que miles de personas fueron salvas. Hubo dos avivamientos más que quiero tocar, y esto fue en 1904 a 1905. En español se conoce como el avivamiento de Gales, y es en inglés The Welsh Revival, y ese es uno de los más poderosos avivamientos que yo en lo particular he podido estudiar, y esto está conectado con un hombre llamado Evan Roberts. Es más, en mi vida yo escuché uno de los más poderosos sermones conectado a este hombre, y la historia nos dice que esto en Europa empezó, y el avivamiento fue tan poderoso que cantinas cerraron y policías no tenían ya más trabajos, porque tanta gente se salvó que no había más crimen. Eso es avivamiento. Y el avivamiento fue tan poderoso, esto es verdad, esto está comprobado, que la historia nos dice los mineros estaban acostumbrados a trabajar en las montañas, en las minas, y usaban animales. Uno de ellos eran burros, y los burros estaban tan acostumbrados a estos pecadores que los maldecían, le decían tantas malas palabras que los burros solamente obedecían cuando había malas palabras. Pero cuando hubo tanta salvación y estos mineros se salvaron, obviamente ya no maldecían más. La frustración era que los burros no los obedecían, porque estos hombres ahora no maldecían, ¿okay? Y eso es verdad, esto está todo legítimamente comprobado, y está todo conectado. Un hombre, un muchacho,
se llamaba Evan Roberts, tenía 26 años. Yo en mi vida con mi esposa escuché uno de los más poderosos sermones de un pastor en Estados Unidos, que cuando lo escuché, Dios mío, estaba en un evento, yo más o menos había 7.500 personas en esa tarde con mi esposa, no lo había planeado escuchar, pero terminamos con mi abuela en ese lugar. Y déjeme decirle que cuando este predicador predicó de este hombre, la historia, el avivamiento que tomó lugar en Gales fue sobrenatural. Y todo empezó con un jovencito llamado Evan Roberts, que él se arrodillaba y le decía a Dios, Dios, dóblame, quebrántame, quebrántame Dios, quebrántame. La historia nos dice que Dios lo quebrantó, lo empezó a usar y lo usó de una manera poderosa. El último evento que quiero considerar es esto, 1970, y ese es el avivamiento que nuestro compañerismo, nuestra iglesia está conectado, y es lo que es el avivamiento de la gente de Jesús. Empezó con los hippies, en lo que es a través, muchos creen que empezó en San Francisco, y de ahí varió completamente. O sea que eso es la historia de la humanidad. Prácticamente hubo más avivamiento, pero no quería tomar todo el estudio para hablar de todos ellos, pero la historia de la humanidad se define por etapas en la historia de la humanidad, donde hubo movimientos sobrenaturales, donde Dios bajó, sea en un pueblo, sea en una nación, sea en un continente, y miles de personas fueron salvas. Gente fue sanada por en su alma, en su cuerpo, y Dios dio gracia y favor. Ahora quiero hablar seguramente, rápidamente, de lo que es el fruto del avivamiento. ¿Cuándo avivamiento genuino? Porque yo hablé de esto al comienzo, yo no estoy hablando de brincar, gritar, perder el control de las emociones. Estoy hablando genuino avivamiento. Cuando hay genuino avivamiento, donde Dios baja, su presencia baja y gente se salva, gente se sana, la Biblia nos enseña que algo nos pasa internamente. Y es aquí donde vamos ahora a conectar nuestra serie del gozo. ¿Cómo sabemos esto? Porque nuestro texto nos enseña esto. El salmista nos habla de esto en Salmos 85. Este es el texto de base que usamos, versículo 6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. O sea que aquí está el hombre de Dios, está clamándole a Dios que Dios le regrese vida a él, a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Y él confiesa que cuando Dios da vida, y no está hablando vida en sí, estoy hablando de vida espiritual aquí, él dice algo profundo. Cuando Dios imparte vida en la humanidad, algo sobrenatural pasa internamente. El fruto, ya lo hablamos, es salvación, es sanidad de cuerpo y alma, de mente, pero algo nos pasa ahora internamente, y eso es que cuando hay genuino avivamiento, hay verdadero gozo. Cuando el ser humano tiene un encuentro sobrenatural con Dios, cosas pasan y pasan tan profundamente que ahora el ser humano descubre lo que alegría, verdadera alegría y gozo es. Voy a regresar a las palabras del teólogo británico J.I. Packer. Él dijo esto: cuando hay avivamiento genuino, verdadero avivamiento, Dios desciende. O sea que la presencia de Dios desciende. La palabra de Dios traspasa el corazón del hombre. Se ve el pecado del hombre. En otras palabras, el hombre ve su propio pecado. La gente perdida es encontrada, la cruz de Cristo es valorada, el cambio es profundo, el amor estalla y la alegría llena los corazones. Eso es poderoso. Cuando hay avivamiento genuino, el pecador reconoce que es pecador, el pecador ve la cruz y la valora. El pecador ahora tiene un encuentro con Dios, el pecador ahora cambia, dice, hay un cambio profundo, y él dice, ahora hay amor, el amor nace y alegría llena el corazón del ser humano.
Cuando genuino avivamiento toma lugar, amado, esto es algo sobrenatural y lo vemos, sabemos bien que en el día de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, o sea que acuérdese, Pedro predica, 3,000 personas se salvan, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, las repartían, y todos según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Cuando avivamiento tomó lugar, hubo alegría, hubo lo que es alabanza. Y esto, amado, debe ser nuestro anhelo. Y quiero realmente traerlo a casa aquí. Cuando hablamos del tema del gozo, vemos bíblicamente que gozo solamente se encuentra ante la presencia de Dios. Y el salmista aquí nos da una oración, nos dice, no volverás a darnos vida. ¿Para qué? Para que tu pueblo se regocije en ti. Sé que vida por parte de Dios da luz, alegría. Vida divina, vida espiritual. ¿Okay? Y esto es algo práctico, pero esto es algo profundo. Tú nunca vas a ver a un resbalado en rebeldía, en verdadera alegría. En el mundo, estoy tomando, pero eso no es alegría verdadera. ¿Cuánto dicen amén? Verdadera alegría. El ser humano está en completa paz y gozo y alegría cuando está Dios dándole vida. Cuando hay vida divina, y cada persona que ha sido verdaderamente salva entiende eso. Cuando tú estabas en el mundo espiritualmente, tú y yo estábamos muertos. ¿Cuánto dicen amén? Quizá había dinero, quizá había relaciones, pero estábamos muertos. Pero cuando tú doblegaste tu rodilla a Cristo y te rendiste, no estoy hablando de religioso, unirte a una iglesia, estoy hablando de verdadera salvación. Cuando tú naciste de nuevo, algo pasó en tu corazón. Y eso es lo hermoso de ver nuevos conversos. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es algo divino, esto es lo que nosotros oramos. Dios, danos, visítanos, danos avivamiento. Cuando nosotros oramos, danos avivamiento, es mucho más que un evento. Que gracias a Dios por los evangelistas, ¿ok? Yo no estoy ignorando el ministerio de un evangelista, pero avivamiento genuino, mucho más que un evangelista o un pastor. Y es aquí donde algunos cristianos erran, viven carnales toda su vida, después viene un evangelista, oh Dios, dame fuego. Fuego viene de Dios, no del hombre. Que un hombre puede orar por ti hasta que estés verde, aleluya. Pero si tú no estás arrepentido y Dios no te visita, va a ser un evento, nada más un show. Y esto es lo triste de Estados Unidos, ¿verdad? En nuestra nación hay muchos shows en América, muchos espectáculos. Y llaman, ese avivamiento, pero es solo carnal, es producido en carne. Y eso no dura a la larga. Pero cuando el ser humano entiende, Dios, solamente tú puedes darme vida. Esto es algo que realmente produce gozo. Entonces necesitamos anhelar avivamiento. Número uno, lo personal. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su discípulo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay algo que nosotros debemos anhelar en nuestra vida, amado, es avivamiento en lo personal. Cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios, necesitamos pedirle a Dios que Dios nos avive, ¿verdad? Dios, ayúdame, Dios, dame fuego, fuego divino, ayúdame a vivir en avivamiento. Escúchame, avivamiento empieza en lo personal, no en la iglesia. Mucha gente dice, yo quiero que Dios nos dé avivamiento. Dios quiere hacer avivamiento y dar avivamiento en ti.
Cuando hay avivamiento en nosotros, eso se conecta a otros y da luz, y eso te va a dar gozo. Si tú quieres vivir una vida de gozo, vive en avivamiento con Dios. Vive cerca a Dios. Ok, yo entiendo, el mundo nos aparta, la carne, nuestra rebeldía, las distracciones de la lujuria del mundo, todo eso muchas veces trata de jalarnos, pero Dios en su misericordia siempre nos ayuda, ¿verdad? A través de sermones, la palabra de Dios, tenemos llamadas al altar, todos los servicios, ¿para qué? Para que nos acerquemos a Dios, para que le pidamos a Dios. Dios aviva la llama que hay en mí, Dios. Dios, no dejes, amén, lo que es morir avivamiento en mí. Yo creo que eso es una oración que Dios se deleita en contestar. Si hay una oración que Dios se deleita en contestar a nosotros, es cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé avivamiento, ¿verdad? Decir, Dios, dame avivamiento, ayúdame a vivir en avivamiento, ¿ok? Esto obviamente también está conectado con la iglesia. El avivamiento no es nada más personal, sino también es corporativo. La iglesia obviamente tiene parte de esto. Y si usted es parte de nuestra iglesia, usted ha escuchado que en estos últimos años, muchas profecías, Dios nos ha prometido avivamiento, ¿verdad? Donde gente va a salvarse, pecadores van a salvarse, y eso debe ser nuestra oración. También esto debe ser una oración por nuestra nación. Escúchame, si Dios va a ayudar a nuestra nación, no va a ser un específico político. ¿Okay? Yo entiendo que mucha gente le toca ese tema y se enchila. No, que voy a votar por este. Avivamiento solamente lo que puede cambiar una nación. ¿Okay? Gracias a Dios por alguna gente que quiere cambiar el sistema de la política, pero escúchame, lo que Estados Unidos necesita es mucho más que política. Lo que México necesita es mucho más que política. ¿Cuánto dicen amén? Lo que todas las naciones lo que necesitan mucho más. Hemos visto políticos que prometen hasta la luna, y cuando llegan a su reino, muchas veces no producen, y aunque quieran, aunque son gente muchas veces noble, estamos hablando que solamente Dios puede cambiar a una nación. La Biblia nos deja saber esto de forma específica. Primera Reyes 18. Vemos la historia de un hombre llamado Elías, es un profeta. Y si usted recuerda la historia, para este entonces la nación de Israel estaba espiritualmente en bancarrota. Le habían dado la espalda a Dios, el rey y la reina eran perversos, demonios literalmente. El pueblo de Israel se había dado la idolatría, estaban adorando a falsos dioses. Y la Biblia nos dice que el hombre llamado Elías, el profeta Elías, entendió algo poderoso. Escúchame. Si va a haber esperanza para nuestra nación, necesitamos que Dios nos dé avivamiento genuino. Y la Biblia nos dice en 1 Reyes 18, en el versículo 30, esto: entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que se había derribado. Eso es clave. Elías vio que había pecado, idolatría, perversión y rebeldía en la nación de Israel, en toda la nación. ¿Cómo fue que Elías trajo avivamiento a la nación? No por política, sino él conectó a la nación a Dios. Y lo primero que hizo es, él reconstruyó algo que se había roto. Y eso fue el altar. Eso habla volúmenes, amado. Escúchame, esto es verdad para una nación, esto es verdad para tu vida. El momento que tu altar, el altar de tu corazón está quebrado ante Dios, va a haber carnalidad y pecado. Si tú quieres ser vivo, estar vivo, regresar a Dios, Elías entendió algo. Necesitamos reconstruir el altar, porque es en el altar donde hay sacrificio, ¿verdad? Y la Biblia dice que él hizo eso. Si usted recuerda la historia, en el versículo 36, y a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que has hecho todas esas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. Entonces, fíjese esto, cayó el fuego del Señor.
Fuego cayó cuando el altar fue reconstruido. Fuego cayó cuando un hombre clama a Dios, reconstruye el altar y entiende algo poderoso. La esperanza para la nación no es política, no es programas, es Dios. Y la Biblia nos dice que cuando el fuego de Dios cae, la Biblia nos enseña, versículo 39, cuando todo el pueblo lo vio, fíjese esto, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor es Dios, el Señor, Él es Dios. Cuando fuego cae, la nación regresa a Dios. Esto está todo conectado, ¿ok? Escúcheme, yo entiendo que esto quizá es un poquito diferente a lo que usted esté acostumbrado del tema del gozo, pero esto es algo crucial. El mundo quiere felicidad. El problema es que el mundo no encuentra felicidad que dure a la larga, porque felicidad que permanece a la larga solamente se encuentra en la presencia de Dios. Y se encuentra cuando hay avivamiento, sea individual, cuando tu corazón está alineado con Dios y estás en fuego por Dios, sea corporativo por la iglesia, sea nacional, sea mundial. Cuando Dios respira en el altar, sea el altar de tu corazón, el altar de tu mente, el altar de tu hogar, de tu casa, porque todos tenemos altares. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos altar. Todos tenemos un trono y alguien está sentado en el trono. O está sentado Dios o estás tú sentado. Y cuando tú encuentras tu altar y le permites que Dios venga y habite, es ahí ahora Dios puede visitar. En el día 23 de febrero de 1936, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dijo esto: nada más grande podría llegar a nuestra tierra hoy que un renacimiento del espíritu religioso, un avivamiento que recorriera los hogares de la nación y conmoviera los corazones de hombres y mujeres de todos los credos para reafirmar su creencia en Dios y su dedicación a su voluntad para sí mismos y para su mundo. Dudo que exista problema alguno, ya sea social, político o económico, que no se derrita ante el fuego de semejante despertar espiritual. Esas son poderosas palabras de un hombre que entendió la única esperanza para su nación. Si hay algo que va a cambiar nuestra nación, es avivamiento. No hay política, no hay programas. Ahora, gracias a Dios por los programas. Pero escúchame, programas sobran. Hay gente que pone millones de dólares por programas. Pero si Dios no cambia el corazón, esos programas no cambian la vida. Los programas sociales son buena intención, pero el problema es esto: el ser humano quiere arreglar sus problemas sin Dios, y eso no funciona, a la larga no funciona. Puede funcionar un poquito. Yo recuerdo algunos programas que el gobierno había involucrado, ha hecho dar agujas, dar jeringas para que los drogadictos tengan jeringas limpias, dar pelota de básquetbol. No cambias al ser humano así. En California, tratar de tener este razonamiento con los criminales, no ponerlo en la cárcel por mucho tiempo. El ser humano sin Dios no cambia. Pero cuando Dios baja, amado, como Elías nos enseña aquí, ahora algo sobrenatural. La Biblia dice que fuego desciende. ¿Qué fue? Está conectado. Reconstruyeron el altar, fuego de Dios baja y el pueblo viene a Dios. Y cuando el pueblo regresó a Dios en Primera Reyes, la Biblia dice que hubo un gozo sobrenatural. Cada vez que tú entiendes en la historia de Israel que el pueblo arreglaba cuentas con Dios, el fruto era siempre paz, seguridad, dominio, alegría y gozo, prosperidad. Cada vez que el hombre le daba la espalda a Dios, ¿qué es lo que pasaba? Había dolor. Entonces vamos a cerrar por lo que es un anhelo, por lo que es un avivamiento en el mundo entero. Nosotros como cristianos creemos que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros creemos, yo creo con todo mi corazón bajo la Biblia, que antes de que Cristo venga por su iglesia, en el mundo va a haber un avivamiento sobrenatural
Y hay muchas escrituras que nos dicen esto. Jesús nos dijo en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que la palabra de Dios va a ir por todas partes del mundo, y nosotros creemos bíblicamente que antes que Cristo regrese por su iglesia va a venir una ola de avivamiento. En el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 14, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gracia del Señor, como las aguas cubren la mar. La tierra, no la nación de Israel, la tierra va a llegar a un día donde van a reconocer a Dios. Salmos 22, versículo 27, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones, todas, no nada más Israel. Pero la Biblia dice que va a venir un día, amado, donde la humanidad va a reconocer a Cristo como Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es nuestra oración, y yo tengo muchas escrituras. Es más, si usted quiere tomar nota, o por que quede grabado aquí, Isaías 60, versículo 1 al 3, habla de la gloria del Señor. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, también nos habla que Él va a poner su espíritu y sus estatutos, amén, en la humanidad. Micaías, capítulo 4, versículo 1 al 2, habla de lo que es los últimos tiempos y la cosecha, el avivamiento. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, es esa escritura donde vemos el libro de Hechos, que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y después Isaías capítulo 54, versículo 3, dice, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitarán las ciudades asoladas. Las naciones, está hablando del pueblo de Dios, va a habitar las naciones, no nada más la tierra de Israel. Y esto es algo que nosotros creemos. Ok, me queda un par de minutos. Quiero lo que es leer dos más versículos. Apocalipsis 18 habla obviamente del juicio, del fin, pero vemos en el capítulo 18 de Apocalipsis unas palabras interesantes. Dice versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. La tierra fue iluminada con su gloria. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, está hablando de Babilonia, del mundo, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban sus plagas. El llamado era mundial, salgan de la humanidad del pecado. Amén. ¿Para qué? Para que haya avivamiento. Y esto es nuestro anhelo, que Cristo va a darnos avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sabemos cuándo el rapto va a pasar, pero sabemos bien que Cristo regresa por su iglesia, y nosotros hemos creído espiritualmente en la Biblia, por profecía, que Dios nos va a dar una cosecha antes de que Él lleve a la iglesia, y nuestro corazón debe alinearse. Y si nosotros hablamos del tema del gozo, gozo está conectado con avivamiento bíblico, con fuego. Y si tú quieres vivir una vida de gozo, acércate a ese fuego. Pídele a Dios, Dios avívame, aviva mi espíritu, aviva mi mente, aviva mi hogar, dame un avivamiento. No tienes que esperar hasta el próximo abril que tengamos un avivamiento, ¿verdad? Híjole, me faltan 5 meses. Okay. O hasta la conferencia. Ok, gracias a Dios por esos momentos, pero nosotros podemos estar en el avivamiento ahora. Tú puedes vivir en avivamiento, ¿verdad? Con tu relación personal con Dios, y eso va a producir un regocijo interno. Espero que esto te haya ayudado. Son 10:20, voy a cumplir mis promesas de terminar un poquito temprano, así que vamos a ponernos de pie. Espero que esto haya servido de bendición para su vida. Recuerde que hoy va a haber, creo, dedicación para los niños, bebitos, y si usted le gustaría hacer eso, ser parte, va a terminar el servicio el martes. Vamos a tener un excelente servicio hispano, a las 6 oramos, 7 vamos a estar predicando la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por esta hermosa gente
que tú nos has dado hoy, Dios. Te pido que tú nos ayudes en gracia, en favor, a recibir esta palabra, a acordarnos que gozo solamente descansa en tu palabra, en tu presencia. Avívanos, Dios, ayúdanos a ser gente de avivamiento en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga esta mañana. Muchas gracias.